glorificado es nuestro gran yo soy. En gran manera le bendecimos en esta hora, porque Él es grande, majestuoso y maravilloso. Estamos delante de su presencia una vez más para recibir sus palabras majestuosas, grandes y maravillosas. Bendecidos todos en el mundo entero los que el Señor, nuestro gran yo soy, nos permitirá oír sus palabras para crecer en altura en Él. Continuamos con el tema El jinete del caballo negro, parte 3, y el tema en continuidad, oír la voz del gran yo soy. Si a los amados en todo el mundo el Señor les pone el sentir de regalarme estrellas, serán bien recibidas en el nombre poderoso de nuestro eterno gran yo soy. Para mí es de mucha bendición todo lo que venga por el sentir del poderoso, porque esas son las bendiciones grandes en el Señor. Y es mejor lo poco con la bendición del Señor que lo mucho sin ella. Amados, Revelación capítulo 6, verso 6. Dice el texto sagrado así: y oí una voz en medio de los 4 animales que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Tomando las primeras palabras para el tema en continuidad, y oí una voz en medio de los 4 animales que decía: para contextualizar nuestra enseñanza
en esta hora tomemos el texto sagrado en el libro de Hebreos, capítulo 12, 25 al final. Hebreos capítulo 12, 25 al final. Y dice así la Sagrada Escritura: mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que habla de los cielos, la voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado, diciendo: aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Y esta palabra aún una vez declara la mudanza de las cosas movibles como de cosas hechas, para que queden las cosas que son firmes. Así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos al Eterno, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Señor es fuego consumidor. Gloriosa es las palabras maravillosas de la Sagrada Escritura. Y vamos a enfocarnos en esta hora con la ayuda del Todopoderoso, para que todos seamos edificados en todo el mundo. Y va a continuar con el punto: 2 libras de trigo por 1 denario. Y me inquietó el Todopoderoso sobre este punto, y oí una voz en medio de los 4 animales que decía: entonces no podíamos continuar sin exaltar la voz poderosa de nuestro gran yo soy, que es la que en el mundo, a través de la historia, la han querido opacar, apagar, y así no ser oída. Miles y millones de voces a través de toda la historia en todo el mundo se oyeron, se han oído
y se seguirán oyendo. Y es de suma importancia saber de dónde sale la voz del Eterno y cuándo es su voz y cuándo no es su voz. Creo que el Señor nos ha dado sabiduría para establecer diferencia entre el texto sagrado que tenemos en nuestra mano y que fueron manuscritos encontrados a través de toda la historia y recopilados en un solo libro, y es la base escritural que tenemos. Pero de allí es donde hay que tener la revelación divina e inspiración para poder oír la voz del gran yo soy. Los siervos del Señor, a través de los tiempos, como patriarcas, profetas, apóstoles, tuvieron que vivir a través de su andar una vivencia para aprender a oír la voz del Eterno y discernir entre la voz que no era de él con la voz que es de él. El profeta Elías tuvo una experiencia cuando se metió en la cueva de huida, huyendo del peligro de ser muerto por Jezabel. En Primera de Reyes 19 hay esta narración importantísima para ubicarnos con entendimiento para poder seguir oyendo la voz del Todopoderoso. Primera de Reyes 19:11 dice así el texto sagrado: y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, mas el Señor no estaba en el viento. Primer ejemplo. Segundo, y tras el viento un terremoto, mas el Señor no estaba en el terremoto.
Segundo ejemplo. Tercer ejemplo. Y tras el terremoto, un fuego, mas el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. En los tres primeros ejemplos no estaba el Señor. Y en el verso 13 dice, y tras el fuego, en el 12 al final, un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se paró a la puerta de la cueva. Y he aquí llegó una voz a él, diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Gloria al Señor. El profeta tenía un oído espiritual muy ejercitado para oír la voz del Eterno y para saber realmente dónde se encontraba él. Por eso dice, y cuando lo oyó Elías, pero allá habían unos ejemplos de un llamado donde no estaba el Eterno. Pero el profeta, tras el silbo apacible y delicado, supo que ahí sí estaba el Todopoderoso y por eso salió a la puerta de la cueva y el Señor habló con él diciéndole, ¿qué haces aquí, Elías? Es un ejemplo tremendo para analizar y ejercitar nuestros entendimientos, que no en cualquier parte ni en cualquier mover está la presencia y la voz del Todopoderoso. Porque es que ya a todo se le llama palabra de Dios. El hombre está hablando sus palabras, tomando textos sagrados y está diciendo, es palabra de Dios. Pero realmente ¿está la voz del Todopoderoso allí? Es para examinar y analizar, pero esto solo se puede hacer cuando el ser humano, como siervo, está en el Espíritu. Si no se está en el Espíritu, no hay entendimiento divino para saber en dónde está la voz del Todopoderoso.
Tenemos otro ejemplo en Isaías, capítulo 6, la experiencia que vivió el profeta Isaías. Y voy a leer desde el verso 1 hasta el 8. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchió de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Verso 8. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Miren, amados, la visión profética de Isaías. Cómo ve el trono del Señor y a uno sentado, y cómo ve los serafines con sus descripciones de cada uno, pero cómo también, después de toda aquella visión y de todo lo que vio, oyó la voz del Señor. No fue confundido ni con todo lo demás que vio en la visión, ni con aquellos seres celestiales que vio en la visión, que clamaban, engrandeciendo al que estaba sentado en el trono, diciéndole: santo, 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 sino que lo verifica y confirma en el versículo 8, que oyó la voz del Señor. Supo establecer diferencia de los demás moveres celestiales con la voz del Todopoderoso. En Ezequiel, capítulo 1, que también les invito a que lo lean todo el capítulo 1 de Ezequiel y todo el capítulo 2 de Ezequiel. En el capítulo 1, toda la visión de la gloria del Eterno.
Y en el capítulo 2, la voz que habló después de la gloria. Dice el verso 28 del capítulo 1, porque nos tomaríamos mucho tiempo leyendo toda la visión del profeta. ¿Cuál parece el arco del cielo que está en las nubes? El día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Señor. Y luego que yo la hube visto, caí sobre mi rostro y oí voz de uno que hablaba. Y me dijo, el capítulo 2 de Ezequiel, hijo del hombre, está sobre tus pies y hablaré contigo. Alabanzas al Señor Todopoderoso. Y entró espíritu en mí luego que me habló y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo del hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Terminar ese capítulo que es tremendo, las palabras que el Eterno le dijo a Ezequiel que debía llevarle a su pueblo rebelde y contradictor. En Ezequiel 13, que también los invito a leérselo todo, que es importantísimo porque es un capítulo sacerdotal, y al ser sacerdotal es un capítulo ministerial a todos los ministerios en el mundo, a los que son de parte del Señor y a los que no son de parte del Señor, pero que hay palabras tremendísimas. Y por causa de aquello es que vendrán o vienen las palabras proféticas de juicio en Ezequiel 14. Y voy a leer el verso 6 de Ezequiel 13:6. Vieron vanidad y adivinación de mentira, dicen, ha dicho el Señor. Y el Señor no los envió. Y hacen esperar que se confirme la palabra. Ezequiel capítulo 13, todo el capítulo, pero ese verso 6, para contextualizar, porque es lo que se está viviendo hoy día, y por qué no a través de toda la historia. Todos los que dicen estar hablando palabras del Señor, pero están bajo un espíritu de engaño y están engañando al pueblo, presentándose como ministerios grandes que están hablando de parte del Señor, y están masacrando el pueblo del Señor, explotándolo, robándolo, guiándolos a hacer adoraciones maléficas, terribles,
que el Señor está airado, está disgustado, por lo cual seguirán llegando las plagas, las fieras de la tierra, con ímpetu mundial en todos sus sistemas. El hambre. Y todo se le echa la culpa, según los conocimientos de todos estos falsos profetas, se le echa la culpa que a los gentiles. Y resulta que todos estos juicios son por causa del mismo pueblo del Señor, que no está oyendo su voz, sino oyendo voces extrañas a través de la historia. Y que el Señor nos ayude a oír su voz, saber a dónde está, dónde se encuentra. Porque como podemos ser engañados de alguien que esté hablando de parte del Señor sin ser así, como puede ser que estemos desechando a alguien que sí está hablando de parte del Señor, y a ese le decimos que no es de parte del Señor. Por eso es que hay que estar en el Espíritu para poder oír la voz del Eterno. Los profetas siempre tuvieron expresiones: fui llevado en el Espíritu en el día del Señor. Juan le tocó entrar en el Espíritu. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, le tocó entrar en un trance de reprensión para oír la voz del Maestro. En Hechos 9, verso 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Entendió que era algo celestial, sublime, eterno y poderoso, que había frenado su locura. Y le tocó pasar ese punto para poder tener un encuentro personal con su Creador. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y ahí en adelante, su conversión, vida e inspiración divina y servicio ante la presencia del Todopoderoso, el cual nos dejó un legado maravilloso para todos. Juan
en el capítulo 1 de Revelación, verso 10, 1:10, dice: yo fui en el Espíritu en el día del Señor, no en el día del hombre ni cuando Él quiso, porque Él lo quiso, no, es en la hora exacta, en el punto exacto del reloj de Dios, del Eterno, que es toda revelación y entendimiento, y no cuando el hombre lo quiere establecer. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, alabanzas al Señor, que decía: yo soy el Alfa, la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por los pechos con una cinta de oro. Cuando él oye la voz atrás de él, dice: y oí detrás de mí una gran voz. A todos nos pasaría que oigamos a alguien hablarnos atrás, voltearnos para mirar quién es. Juan lo hizo porque él esperaba ver la figura del que le había hablado con gran poder. Pero dice el verso 12: y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, de ahí en adelante, la visión hasta el final. Esperaba ver la figura, esperaba ver toda aquella grandeza de su majestuosidad, pero vio en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, blanca como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a latón fino ardiente como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Alabanzas al Todopoderoso. Juan pudo ver aquella visión, pero en el Espíritu. Mas no da una descripción de una figura alguna u otra, o rostro, como muchos que tienen sueños y dicen: la carita era así, y esto era así o asá. Es en el Espíritu donde podemos ver la majestuosidad y la grandeza de la voz del Todopoderoso. El que no esté en el Espíritu será engañado, y se le presentarán miles de voces como las del Eterno, pero no son. Y donde realmente puede estar la voz del Eterno, no la va a ver, porque está en la carne. Por eso fue que Juan, aún dentro de la sepultura, sepultado ya de 4 días, oyó la voz poderosísima del Eterno y se levantó desde donde estaba para seguir su lineamiento en orden.
el Señor nos permita traer esa palabra en su tiempo, porque hemos de oír otras primero para entender esa resurrección masiva. Tipológicamente, en Lázaro, cuando fue resucitado. Aquí, en esta revelación del sello apocalíptico del jinete del caballo negro, en el verso 6, y oí una voz en medio de los 4 animales que decía, que ustedes analizan, y si hemos venido oyendo las enseñanzas que el Señor nos trae en el capítulo 6, como los 4 animales son los que le van mostrando a Juan cada sello y lo invitan a que mire y que vea. Son unos intermediarios celestiales allí que están mostrando. Pero aquí en el verso 6 ya se oye una voz, y oí una voz en medio de los 4 animales. No era la voz de ninguno de aquellos animales, de ninguno de aquellos que venían mostrándole desde un principio quién era el único digno de abrir los sellos, el cordero que fue inmolado. Y como sello por sello le van mostrando a Juan la visión del sello. Pero aquí ya en este tercer sello y en el verso 6, sí se oye la voz que dice así. Y oí una voz de en medio de los 4 animales que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Es una voz de confirmación de todo este negocio que sigue, como descubriéndolo, mostrando lo que se ha vivido a través de todos los tiempos, pero también con una voz de autoridad, diciendo, no hagan daño al vino ni al aceite. Estoy mostrando por qué la voz se dejó oír en medio de los 4 animales, porque es el que está descubriendo todo, mostrando todo, y con autoridad diciendo qué es lo que no se puede tocar. Por eso, un contexto es en el verso 3 de Revelación 7, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y el verso Revelación 9:4 son contextos para ampliar esta orden. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal del Eterno en sus frentes. Para ampliar este tema sobre la voz del Todopoderoso y sobre la orden establecida de qué no se puede tocar y qué sí se puede tocar. Y ya para terminar, volvemos
al pasaje en contextualización que es Hebreos 12, para que no lo olvidemos nunca. 12:25, mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que habla de los cielos, la voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado diciendo, aún una vez y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Aleluya. Y esta palabra aún una vez declara la mudanza de las cosas movibles como de cosas hechas para que queden las cosas que son firmes. Así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos al Eterno, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Señor es fuego consumidor. Los que ministran en la carne no tienen ninguna reverencia, porque ya se creen dioses y se creen que ya son los que controlan los entendimientos y todas las cosas, y manipulan las cosas del Espíritu, y manipulan según la voluntad del Todopoderoso, haciendo otras cosas. Aprendamos de los siervos del Altísimo que sabían dónde se encontraba el Todopoderoso y dónde realmente estaba hablando. Porque estaban en el Espíritu, y es en el Espíritu donde veremos estas visualizaciones majestuosas y maravillosas de la presencia del Señor y su voz. Y de pronto desechamos realmente desde donde Él está hablando. Por eso dice, mirad que no desechemos al que habla. Amados, hasta aquí este tema, para que nos toquemos todos y caigamos de rodillas y aprendamos a oír la voz del Espíritu desde donde esté, donde Él nos esté hablando y donde realmente está su presencia guiándonos a toda bendición, toda verdad, para poder desechar las obras de las tinieblas. Nos veremos en continuidad en el tema 2 libras de trigo por 1 denario. Y que el Señor nos ayude y nos siga dando entendimiento. Bendiciones del Altísimo para todos mis amados que están viendo esta enseñanza y oyendo este en vivo. Hermana Carmen Castañeda, la Iglesia Tierra Deseable, hermano César Guzmán, María E., Melissa Luz, Nancy Romo y otros en el mundo entero que las seguirán viendo. Dios les guarde, amados. Hemos escogido la mejor parte y compartamos estas palabras del Eterno con todos los nuestros en todo el mundo. Bendiciones del Altísimo.
Dios les guarde.